¿De qué se trata fundamentalmente? De un acuerdo por el cual Donald Trump le concede a Irán una gran cantidad de sumas de dinero tanto para la reconstrucción del país como para levantarle sanciones oportunamente puestas por Estados Unidos y por países europeos por la conducta de la República Islámica. Por el lado de Irán, el compromiso de comenzar en poco tiempo más a liberar el estrecho de Hormuz. Lo mismo va a hacer Estados Unidos. Esto es, que vuelva a fluir el petróleo y el gas licuado por el lugar de estrangulamiento que se estaba convirtiendo en un problema mundial de alta magnitud por el crecimiento del precio del crudo y del gas licuado y por el impacto de eso en la inflación. Claramente, los Estados Unidos buscan llegar a las elecciones de medio término del 3 de noviembre con una inflación menor que la que está sufriendo Estados Unidos y con un precio de la gasolina en los surtidores mucho más bajo que el actual, para darle alguna oportunidad a los republicanos de poder salir airosos en esas elecciones en la Sala de Representantes, que hoy la tienen complicada en todas las encuestas. En el Senado la situación es más pareja y levemente favorable para los republicanos. El gran perjudicado de este acuerdo es claramente el Estado de Israel, que tiene otra vez el riesgo de ser atacado por los proxies de Irán, es decir, por Hezbollah y Hamas, ya que se le exige en el acuerdo a Israel una conducta que implica dejar las fronteras contra estos dos enemigos brutales del Estado judío en manos de enemigos muy peligrosos que ya lo han atacado. Recordemos el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas en territorio israelí, esa masacre de población civil que hizo que toda la población del Estado de Israel sintiera otra vez en riesgo su propia subsistencia. Ahora, esto que está ocurriendo pone a Israel en un brete. Veremos cómo siguen los acontecimientos. Pese a todas las negativas del vicepresidente Vance y de las informaciones que había dado la Casa Blanca, se confirma lo más negativo de este memorándum, que es no solamente dejar a la intemperie a Israel, sino que lo que recibe Irán es una cifra fabulosa de dinero, como denunciaba Financial Times, y además Trump denuncia él mismo ante la opinión pública en el G7 que lo que le importaba era el petróleo y finalmente acepta que Irán tenga una estructura misilística peligrosa. Todo aquello que había dicho que iba a acabar con la guerra. Escuchemos al presidente Trump. Parallel effort with the Gulf nations to address non-nuclear issues such as the conventional ballistic missiles, which we'll be talking about, and support. I mean, they have to have some because other people have some. You got to have some. Somebody said you shouldn't give them one. I mean, I have guys. I like some of these guys, but I don't think they're smart. Sir, you shouldn't let them have any missile. I said, well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them? Yes, sir. It doesn't work that way, you know? It doesn't work that way. And missiles aren't the problem. They hurt a little location, but they don't blow up. Now, if I did the opposite, if I went out and continued to bomb them for another 4, just bomb the hell out of them, I'd get bad press on that. No, there's nothing I can do. But what this does is it allows the ships to go. If we keep bombing, those ships won't be going. And you're talking about $500, $600, $700 million a day. It's a lot of money, a lot of money. That's why the world is okay. It's liquid, it's fine. Also, we run out of reserves in about 4 weeks. You know, there are reserves all over the world, and we would really run out. And there'll be a time when you wouldn't be able to get it. And you want to see bedlam? So for all those so-called geniuses that want to show me how smart they are, ask them why didn't they blow up General Soleimani. Ask that of the general and a couple of other people that I like very much, but boy, are they wrong. Go ahead. En el primer punto, los Estados Unidos coinciden
con la República Islámica de Irán, que no se van a atacar, pero incluyen en el alto el fuego a el Líbano, lo cual es un problema grave para Israel. El segundo punto, ambas partes se comprometen a respetar la soberanía integral mutua. En el tercer punto, se comprometen a iniciar un convenio, un acuerdo final en un máximo de 60 días para que esto se ponga en marcha. En el cuarto punto, ya Estados Unidos se compromete a eliminar su bloqueo naval y cualquier perturbación e impedimento contra la República Islámica de Irán y pondrá fin al bloqueo naval dentro de 30 días. Y empieza a producirse el trámite que más le interesa a Trump y al mundo, que es que empiezan a salir el petróleo por Hormuz. En el quinto punto, la República Islámica de Irán dice que hará sus mejores esfuerzos para que salgan los petroleros por el estrecho de Hormuz sin pagar nada, pero durante los 60 días por el que dura este trámite. Veremos después qué pasa con la firma definitiva. Estados Unidos de América va a desarrollar un plan definitivo de 300.000 millones de dólares estadounidenses para la reconstrucción y desarrollo económico de la República Islámica de Irán. Es decir, lo que había negado Vance, que estaba incluido, y lo había denunciado Financial Times. En el punto séptimo, Estados Unidos se compromete a levantar todas las sanciones, lo que significa que va a recibir Irán más de 24.000 millones de dólares de las sanciones que le aplicaron tanto Estados Unidos como otros participantes centrales de la historia de los últimos 10 años. En el artículo 8, la República Islámica reafirma que no procurará ni desarrollará armas nucleares. Esto lo viene diciendo Irán desde antes de la guerra, y la guerra se desató porque no se le creía. ¿Ahora se le va a creer? En el punto 9, los Estados Unidos de América y la República Islámica acuerdan mantener el statu quo de su programa nuclear. Los Estados Unidos no impondrán nuevas sanciones y no desplegarán fuerzas adicionales en la región. Digamos, un triunfo para Irán. Los Estados Unidos de América se comprometen en el punto 10 a que inmediatamente después de firmar el MOU y hasta la terminación de las sanciones, se le permite a Irán exportar libremente todos sus productos, crudo y derivados. En el 11, los Estados Unidos se comprometen a poner plenamente disponibles para su uso los fondos y activos congelados o restringidos que tiene la República Islámica de Irán. Y ambas partes se pondrán de acuerdo en cómo eso se produce. En el punto 12, ambas partes establecen un mecanismo para monitorear la implementación exitosa del MOU. En el 13, la República de Irán y Estados Unidos anuncian que comenzarán el tratamiento del acuerdo final. Y en el 14, que el acuerdo final será aprobado por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad. Como se ve, Irán obtiene mucho más que Estados Unidos y mucho más que Israel. Primero, no se trata de un pacto, se trata de un memorándum de entendimiento que tiene dentro de sí situaciones insoportables para todos los protagonistas. Empecemos por Israel, que claramente, si se tiene que ir del Líbano, está en situación claramente desventajosa frente a la sensación que tienen. Recordemos que hay en septiembre elecciones en Israel, que estaría otra vez en riesgo la existencia misma del Estado de Israel si no puede estar controlando sus fronteras más peligrosas.
que no es Irán, que está a 1.300 kilómetros, sino que es Hezbollah, es Hamas, es Siria, es Irak. Segundo, Donald Trump ahora va a tener que poner 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán, para un cambio sustantivo que le va a echar en cara, ya se lo adelantó Barack Obama, que dice, me criticabas, pero este convenio es mucho peor que el mío. Le vas a dar muchos más a los iraníes, pero además tiene que levantar las sanciones, tiene que darle los 25.000 millones de dólares que estaba reclamando la Guardia Revolucionaria Islámica. Y hablando de la Guardia Revolucionaria Islámica, tampoco la Guardia Revolucionaria Islámica está dispuesta a cumplir en dejar abandonado a Hezbollah y a Hamas. Y además, uranio enriquecido. Claramente, Irán no quiere que ese uranio salga del territorio iraní y mucho menos que los americanos entren, como dice Trump, que lo iban a hacer, a bajarle la graduación de enriquecimiento o directamente hacerlo desaparecer. Y una cosa más, nos decían que este sábado, se abría Hormuz. No, va a ser dentro de 30 días. Claro está, si uno lo ve desde el punto de vista del mercado del petróleo, es un alivio. Pero si es desde el punto de vista que yo observo como mi experiencia en el mundo de las relaciones internacionales, lo que se abre para los próximos 30 días, ¿es en serio un acuerdo o es un conflicto? Un conflicto que les puede estallar en las manos a Donald Trump a 60 días de las elecciones de medio término. Unas elecciones de medio término que donde él puso este tema en campaña, donde le va a contestar Barack Obama y donde acaban los senadores republicanos de encontrarse con un pedido sobre tablas de los senadores demócratas diciendo exhiban el convenio, el memorándum de entendimiento antes de firmarlo. Es decir, insisto, se va a firmar algo que no se va a cumplir. Acordémonos que antes de que hablara Netanyahu, habló su ministro de Defensa y fue más duro que Netanyahu. Porque, insisto, todo el mundo habla de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. En septiembre hay elecciones en Israel. Y quien sea más duro puede ser que gane mucho más votos de lo que hoy pensamos, porque es verdad que Israel tiene dividida su población respecto al conflicto, pero no la tiene dividida sobre el miedo a otro atentado como aquel del 7 de octubre, cuando Hamas entró y destruyó población civil de Israel. Tiene miedo de Hezbollah, porque Hezbollah y Hamas están a la puerta, no están a 1.300 kilómetros. Entonces, siempre ha habido una preocupación muy grande sobre que vuelvan a atacarlos. El norte de Israel hace rato que está mudado a otros lugares de Israel. Entonces, las elecciones de septiembre están pesando también en el ánimo de los protagonistas del poder y de la oposición en el Estado de Israel. Israel sabe, tiene en la cabeza que Irán tiene la convicción de que hay que hacerlo desaparecer. No es una puja cualquiera, es sacarlo directamente del mapa. Una vez una premier israelí le dijo a un presidente norteamericano, yo lo recuerdo porque era mi época, le dijo, tenemos un arma secreta, no tenemos dónde ir. Bueno, esta sensación está de vuelta hoy sobre la mesa. Este memorándum es un inmenso error para todas las partes, porque deja demasiado a discutir en los próximos 60 días. Y todos sabemos que el odio que se ha sembrado es la matriz de más problemas. Estados Unidos es una democracia, con todas las imperfecciones de la democracia, siempre son mejor que las dictaduras, ¿no? Y lo que opine la opinión pública sobre su presidente, sobre el líder de un partido, es muy significativo. Cuando dice la Casa Blanca que no va a haber 300.000 millones de dólares, cuando Financial Times lo pone en tapa, cuando se saben los costados, que obviamente lo han mostrado desde otras partes, Estados Unidos no lo ha mostrado, de el memorándum de entendimiento, están los 300.000 millones. Y más aún, está la devolución paulatina, pero la devolución de los fondos oportunamente embargados por diversas sanciones, 24.000 millones de dólares más. Entonces, cuando Donald Trump decía que Barack Hussein Obama había hecho un acuerdo donde le había dado a los iraníes
millones de dólares y luego no habían cumplido. ¿Quién garantiza que estos miles de millones de dólares no van a ser utilizados nuevamente para ser burlados por Irán? ¿Por qué se burlaron de Obama? No se van a burlar de Trump. Entonces, claramente esto se mete de lleno en las elecciones del 3 de noviembre. Es verdad, Trump va a conseguir algo sumamente importante que ya lo hemos hablado. Siempre te digo, las gasolineras votan y seguramente va a bajar el precio del combustible para las elecciones del 3 de noviembre, salvo que alguno de los otros dos protagonistas rompa el juego antes de esa elección, porque recordemos que además de la cercanía de la elección de Israel, de medio término de Estados Unidos, hay una visita clave que va a llegar a Estados Unidos. Un mes y medio antes de las elecciones va nada menos que Xi Jinping, que en mi opinión es un arquitecto de parte de lo que está ocurriendo, porque cuando uno analiza, se separa de la realidad y la analiza desde lejos, esta República Popular China, que juntó combustible, que tiene tierras raras, que no participó en este conflicto, pero que lo ha monitoreado desde Pakistán, que claramente todos sabemos es pieza de ellos, ¿es un ganador o no? Si este memorándum, como yo pienso, no soluciona el problema y se crea, al contrario, una tormenta por estar cerrando un acuerdo que no beneficia a los Estados Unidos, puede ser que se dé vuelta esta taba y que realmente lo que le preocupe es a los que han pujado por una paz a cualquier precio, como Vance. Acá está claro que hay un liderazgo de Vance en acordemos lo que sea necesario. Siempre está intentando cerrar un acuerdo. No ocurre con los otros protagonistas que acabás vos de citar. Pero ojo, Marco Rubio se ha mantenido en una posición de intermedio en esto. Nunca apretó por la guerra, nunca defendió la paz, pero siempre está al lado del presidente Trump. Porque Trump puede ser que se desprestigie, pero su rol de elector adentro del Partido Republicano va a seguir siendo sumamente importante. Pero bueno, estamos hablando de un tiempo muy lejano. Lo que se viene es complicado. Es verdad, los mercados miran, como siempre, lo inmediato. Pero atención que, ¿qué ocurre si Israel avanza sobre el Líbano? Turquía es quien monitorea hoy a Siria. Y Erdogan ha sido clave para convencerlo a Donald Trump que no debía ser la operación del Kurdistán iraní. Acuérdense cuando los kurdos cruzaron la frontera, hicieron una cabecera de puente en las montañas entre Irak e Irán, que todos decían, el general Kane otra vez va a usar los kurdos, como los usó contra el ISIS, los va a usar contra los persas. Pues no, quien intervino en ese momento es un enemigo cerval de los kurdos, que es Erdogan, que es Turquía. Turquía, el país más importante militarmente de la OTAN después de los Estados Unidos, y un aliado inestable, que un día habla con Putin y otro día habla con Trump. Y de Trump y Putin, ojo, no sea cosa que tengamos novedades también por afuera de lo que desea Europa. Recordemos Irak. La reconstrucción la hicieron empresas norteamericanas. En aquella época, yo era ministro de Relaciones Exteriores, recuerdo perfectamente los conciliábulos en Washington de la presencia del entonces vicepresidente del presidente Bush Jr. en Estados Unidos y su influencia en las empresas que iban a participar de la reconstrucción de Irak. Ahora en Irán, yo no creo que le den directamente a los iraníes. Habrá un fondo para la reconstrucción y obviamente en eso aparecerán las empresas norteamericanas. Pero más allá de ese mundo de los negocios, lo que está muy claro es que es difícil explicarle al contribuyente norteamericano que de sus bolsillos van a salir los dineros que Donald Trump dijo que no iban a salir. Yo hay algo que tengo claro, no es claro en todos los países, pero muy claro para los norteamericanos, que el Estado le cuesta a ellos, que cada vez que el Estado norteamericano gasta, es el bolsillo del contribuyente norteamericano. Y eso también puede ser muy peligroso para las elecciones de medio término y también puede ser peligroso para las elecciones presidenciales del 28. Ese fondo de reconstrucción va a incluir, porque es lógico, a los países árabes aliados. Es decir, va a incluir a Bahrein, va a incluir a Qatar,
va a incluir a Kuwait, o puede incluir hasta Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita, más allá de que son países de millonarios. Y entonces esa reconstrucción será un inmenso negocio para los que participen, las empresas que participen en esa reconstrucción. Claramente, Irán, cuando dice no voy a el compromiso, no voy a tener un arma nuclear, pero si siempre dijo eso. ¿Alguna vez dejó de decir Irán que no iba a tener un arma nuclear? Y bueno, dice lo que decía. ¿Qué pasó desde que comenzó la guerra hasta ahora? Bueno, dice lo mismo que decía antes Irán. Y ahora solamente tenemos un problema mayúsculo, Hormuz. Porque además Irán hasta ahora no ha aceptado que la apertura de Hormuz va a ser sin cobro de un peaje. Mi información es que sigue sosteniendo que los dos protagonistas del Golfo, es decir, Irán y Omán, tienen derecho a cobrar un peaje. Vamos a ver cómo nos lo plantean eso, pero digo, ojo con el tema de Hormuz, porque hay demasiados estrechos en el mundo, ¿eh? Está Malaca, está Al-Banded, está lo que controla teóricamente Argentina y Chile al sur del continente americano. Los estrechos son en materia comercial demasiado importantes para que realmente alguien pueda cobrar un peaje, porque puede haber un efecto contagio con efecto muy grave en la economía mundial. A mí me parece que está absolutamente claro que para todo el mundo, para Estados Unidos, para China, para Europa, abrir Hormuz es fundamental. Y esto es lo que pensábamos, según lo que decía la Casa Blanca, ocurría el sábado. Ahora nos dice que va a ser dentro de 30 días. ¿Cómo se va a realizar ese tránsito? Lo vamos a ver. Por eso empecé diciéndote, estos son memorándum que se firman para no cumplirlos. Un acuerdo final tiene que pasar por el Congreso norteamericano. Y entonces, cuando tenga que pasar por el Congreso norteamericano, primero, si es previo a las elecciones, puede ser un tema grave electoralmente. Después, si se quiere pasar después de las elecciones, puede ser un problema grave, según cómo resulten las mismas. Yo creo que en el Senado los republicanos van a mantener la posibilidad de ser primera minoría, digamos, ser la mayoría circunstancial. En la sala de representantes se ve complicado, pero mucho electorado norteamericano se va a decidir al final. Recordemos que en Estados Unidos no es como en otros países que vos tenés un padrón, tenés que inscribirte y luego tenés que decidir ir a votar. Y hay plazos para la inscripción. Hay mucha gente republicana que según lo que pase puede no inscribirse. Atención, estas son las imágenes que dan la vuelta al mundo. El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente del régimen de Irán, Masoud Pezeshkian, firmaron el memorando de entendimiento de un acuerdo de paz luego de cerca de 4 meses de guerra y de la baja del líder supremo de la tiranía, Ali Khamenei, junto con decenas de cabecillas iraníes que durante años avanzaron en un programa de armamento nuclear y reprimieron de manera sanguinaria a la población. El documento está redactado en 2 idiomas, inglés y persa, y las copias firmadas por los presidentes de ambas naciones reflejan ambas versiones lingüísticas. Además, es el primer acuerdo firmado por un presidente de Estados Unidos y un cabecilla de la dictadura iraní desde la fundación de la República Islámica en 1979. El memorando consta de 14 puntos, de los cuales el primero establece una prórroga de 60 días adicionales para el alto el fuego anunciado en abril, con el fin de permitir que ambas partes puedan negociar un acuerdo final y una tregua definitiva. El presidente de Estados Unidos estampó su firma en el acuerdo acompañado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte durante una fugaz paso por Versalles para acudir a una cena ofrecida por Macron. La rúbrica estuvo seguida de aplausos de quienes asistieron al acto, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, publicó las trascendentales imágenes. En un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump desestimó las críticas que ha recibido por el acuerdo con la tiranía, que parece ampliamente favorable a la República Islámica y que aplaza el asunto central del programa nuclear sobre nuevas negociaciones, cuyo inicio está previsto mañana viernes en Suiza. Estos tontos piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán.
cuando la bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico y los precios del petróleo se están desplomando? ¿O son envidiosos, gente mala o estúpidos? Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Las negociaciones técnicas para un acuerdo definitivo entre Estados Unidos y el régimen de Irán podrían comenzar tan pronto como este fin de semana. El vicepresidente J.D. Vance aseguró que este jueves arrancó oficialmente el periodo de 60 días de negociaciones, un día después de la firma del memorando suscrito por separado por los presidentes de Estados Unidos e Irán. Vance anunció además que las negociaciones técnicas podrían comenzar este mismo fin de semana e incluso dijo que podría viajar a Suiza para encabezar personalmente la delegación. Sin embargo, admitió que el calendario depende de que los negociadores iraníes lleguen a la mesa de diálogo. Diría que el periodo de 60 días comenzó oficialmente hoy, se firmó tarde e incluso pudo haberse firmado técnicamente hoy según la hora de Irán. Así que sí, el acuerdo comenzó ayer, vamos a empezar a contar los 60 días desde hoy. Tengo previsto viajar a Suiza, ¿exactamente cuándo? Creemos que estas negociaciones técnicas comenzarán en algún momento de este fin de semana. Ese sigue siendo el plan, pero podría cambiar, porque Irán no es un país del que sea fácil salir. Estamos tratando de determinar exactamente cuándo ocurrirá. Sospecho que será este fin de semana, pero no estoy seguro. J.D. Vance explicó que Estados Unidos ya dejó pasar al menos 12 buques por el estrecho de Hormuz. Tras el acuerdo con Irán, respondió a las críticas del gobierno israelí al memorando de entendimiento firmado con Teherán, principal patrocinador de Hezbollah, el grupo terrorista que ha lanzado cohetes contra el norte de Israel desde el Líbano. Vance advirtió que Israel debe respetar el proceso de paz impulsado por la administración Trump con Teherán y calificó como inaceptable el reciente bombardeo israelí contra un objetivo de Hezbollah en Beirut, una operación que según el gobierno libanés dejó víctimas civiles y que, de acuerdo con Washington, puso en riesgo los esfuerzos diplomáticos para estabilizar la región. He does not withdraw from Israel. No one could. Parecía que estábamos al borde de un avance importante y de repente se produce una gran explosión en una zona civil de Beirut y muchas personas que no tienen absolutamente nada que ver con Hezbollah pierden la vida. Eso no es aceptable. Ese es el tipo de cosas para las que pedimos una coordinación más estrecha a fin de asegurarnos de que no vuelvan a ocurrir. Israel tiene derecho a defenderse, pero los israelíes, como todos los demás, tienen que respetar este proceso de paz que es fundamentalmente bueno para ellos y para toda la región. Queremos que este proceso de paz sea positivo para ustedes, no queremos que Hezbollah ataque a Israel. Para que eso ocurra, tenemos que construir un marco que corte el financiamiento y el apoyo a Hezbollah y que respete la soberanía territorial del Líbano. Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que Estados Unidos reanudará las acciones militares y reimplementará el bloqueo a los puertos iraníes si el régimen de los ayatolás no cumple con sus compromisos en virtud del acuerdo firmado en las últimas horas. Y el presidente ha señalado que estaremos preparados para reanudar las medidas si dentro del plazo de estas negociaciones Irán no cumple lo que dice que va a hacer. Basta con que renuncie a las armas nucleares, a sus ambiciones nucleares, que entregue su material nuclear y cierre sus instalaciones nucleares. En ese caso, el Departamento de Defensa está aquí y preparado para reanudar las medidas si es necesario. Pero si Irán no cumple, entonces estamos más que capacitados para volver a imponer un bloqueo férreo. Sobre el cambio en la postura de las fuerzas, ¿en cuánto tiempo cree que veremos un cambio tangible en la presencia de Estados Unidos en Oriente Medio? Todo dependerá de las condiciones, todo se basa, una vez más, en la capacidad de respuesta, en el cumplimiento de los objetivos en cuestiones como los recursos y el dinero. Depende del rendimiento, todo depende del rendimiento. Aquí no hay concesiones, aquí no hay confianza, todo se basa en la verificación y el Ministerio de Guerra respalda todo esto. El presidente está dispuesto a llevar a cabo de forma devastadora lo que ya hemos hecho. Y mucha atención, Irán acaba de lanzar una seria advertencia sobre el futuro del acuerdo firmado con Estados Unidos. El portavoz de la Cancillería iraní afirmó que si Israel no se retira por completo del sur del Líbano, Teherán considerará que ha sido incumplido el memorando de entendimiento, lo que podría comprometer la vigencia del pacto. Según la posición iraní, los compromisos asumidos contemplan tanto el fin de las hostilidades como la salida total de las fuerzas israelíes de los territorios libaneses que permanecen bajo ocupación y en donde históricamente ha operado el grupo terrorista Hezbollah financiado por los iraníes. Minutos antes, el portavoz del equipo negociador del régimen iraní declaró que habría graves consecuencias por eventuales incumplimientos.
Durante un periodo de 60 días que comienza inmediatamente después de la firma de este texto, debemos trabajar tanto en los detalles relacionados con la implementación de partes de este documento como en dos cuestiones muy importantes, el levantamiento de las sanciones y la cuestión nuclear. El memorando de entendimiento que traza una ruta de negociación está compuesto por 14 puntos. Establece un alto el fuego inmediato y permanente en todos los frentes del conflicto. El acuerdo contempla un plazo inicial de 60 días prorrogable para negociar las condiciones de una paz definitiva. Como parte de los compromisos asumidos, Estados Unidos iniciará el levantamiento del bloqueo naval sobre los puertos iraníes en un lapso de 30 días, mientras que Irán garantizará el libre tránsito comercial por el estrecho de Hormuz y su desminado en el mismo periodo. Asimismo, el documento prevé la creación de un fondo de 300.000 millones de dólares para impulsar la reconstrucción y el desarrollo económico de Irán, junto con el levantamiento gradual de las sanciones impuestas por Washington y por las Naciones Unidas. En materia nuclear, el régimen de Irán asume el compromiso formal de no desarrollar ni adquirir armas atómicas al tiempo que congelará su nivel actual de enriquecimiento de uranio durante el proceso de negociación. Por su parte, Estados Unidos se ha comprometido a no imponer nuevas sanciones mientras avancen las conversaciones. El acuerdo también prevé la emisión de exenciones inmediatas para que Irán pueda exportar petróleo sin restricciones antes del levantamiento total de las sanciones, así como el desbloqueo progresivo de los activos financieros iraníes congelados en el exterior. Para garantizar el cumplimiento de los compromisos será creado un mecanismo internacional de supervisión encargado de velar por la ejecución del memorando. Finalmente, el pacto definitivo será sometido a la ratificación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante una resolución de carácter vinculante. Luego del memorando de entendimiento firmado por el régimen de Irán y Estados Unidos, los precios de la gasolina comienzan a dar un respiro a los conductores en Estados Unidos. El promedio nacional volvió a caer por debajo de los $4 por galón. Galo Arellano, periodista permanente de NTN 24 en Florida, con toda la información. Galo, buenas tardes. ¿Qué dicen los consumidores? Hoy es un buen día para venir a la gasolinera porque los precios están cayendo de cada galón de gasolina por debajo de los $4 aquí en esta estación de gasolina en el barrio de Westchester en Miami. Está la regular a $3.79. Después de tantas semanas en donde la gasolina superó los $4.50, por lo menos es una noticia muy aliciente. Vamos a tratar de conversar aquí con los consumidores, que son quienes tienen la palabra. Señora, ¿cómo recibe esta noticia? El combustible está bajando, se ha firmado la paz entre Estados Unidos e Irán, al menos eso parece. Bueno, realmente creo que debemos de estar muy contentos porque a todos nos afecta, o sea, el precio de todo ha estado subiendo últimamente, la gasolina bajar, esperemos que se vea reflejado también en las otras cosas. Hasta hace unas cuantas semanas, ¿con cuánto llenaba el tanque de su automóvil? Probablemente de 40 y pico, $50, ahora pasa de 80, o sea... Y entonces sí significa un alivio para usted. Sí, claro. Perfecto, claro. buenísimo. Bueno, esta es la realidad, los consumidores son los que tienen la palabra, pero también quiero mostrarles un mapa donde muestra exactamente cómo está el comportamiento del precio del combustible. ¿Cuáles son los sectores de los Estados Unidos donde se puede encontrar la gasolina más barata? Pues resulta que en la costa este de los Estados Unidos, ustedes están viendo, la Florida tiene un promedio de $3.71, Georgia $3.71, Carolina del Sur $3.58, Carolina del Norte $3.61, Virginia $3.74. Ahora vámonos para el centro del país. Kansas es uno de los estados en donde la gasolina está más barata, $3.68. También Oklahoma con $3.51. Y en la costa este, sobre todo California, ustedes saben que con o sin guerra, el combustible es mucho más caro en esta región del país. Está en $5.64 y en Washington con $5.44. Ahora bien, ¿qué se puede esperar en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Continuará esta tendencia a la baja? Le preguntamos al analista económico José Gabilondo y él tiene sus respuestas. No debemos esperar que los precios bajen como estaban hace un año
Y eso es porque los precios obedecen una realidad fea, y es que una vez que los consumidores aceptan precios altos, los fabricantes y los vendedores, en este caso las gasolinerías, se acostumbran a cobrar más y difícilmente bajan. O sea, acuérdate que un precio se establece en cuanto a lo que el comprador aguanta. No es una cantidad consensuada. La pregunta es, ¿cuánto va a aguantar la gente? Para muchos economistas, el problema también radica en que los consumidores sí han tenido el potencial de pagar estos precios, y eso posiblemente pudo haber acostumbrado a la industria del petróleo a que sí pueden subir los precios sin mayores consecuencias. Eso lo dicen los expertos, pero al menos sí creen que esta es una consecuencia directa de la firma de paz entre Irán y Estados Unidos. Esta es la información que les tengo desde una estación de gasolina en el área de Westchester de Miami. Yo soy Galo Arellano reportando para NTN 24. Bueno, Galo, sin duda la noticia que estaban esperando los consumidores. El rastreador Marine Traffic mostró este jueves buques navegando en el estrecho de Hormuz. El memorándum incluye la reanudación total del tráfico marítimo en el cruce internacional y el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes. El estrecho ha estado secuestrado por el régimen de Irán a la mayoría de los buques durante más de 100 días. 3 superpetroleros con bandera saudí con 6 millones de barriles de crudo a bordo navegaron por el estrecho, por donde cruzaba una quinta parte del comercio internacional de petróleo horas después de la firma. El primer ministro pakistaní respaldó el acuerdo de paz entre Estados Unidos y el régimen de Irán. Contó con la mediación de Qatar y justamente de Pakistán, los mismos gobiernos que habían mediado para lograr el cese del fuego hace 2 meses. Shehbaz Sharif, el primer ministro, también firmó el memorándum de entendimiento de Islamabad. Un video publicado por su oficina hoy muestra enseñando el documento tras conocer la noticia de la firma de Donald Trump y de Pezeshkian para poner fin a la guerra. Sharif felicitó previamente a las partes, confirmó que el pacto fue firmado electrónicamente y añadió que entraría en vigor de inmediato. Así lo dijo: ofrezco mis más sinceras felicitaciones y mi más profundo agradecimiento al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuyo firme compromiso con la diplomacia y preferencia por la resolución pacífica han ayudado, una vez más, a poner fin a un conflicto que podría haber tenido consecuencias devastadoras para la región y más allá. Así escribió el primer ministro pakistaní en sus redes sociales. El gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es el principal aliado de Estados Unidos en las demoledoras operaciones militares contra el régimen dictatorial de Irán. Una campaña de 4 meses que permitió debilitar las capacidades bélicas de los ayatolás y abatir a la mayor parte de los integrantes de su cúpula criminal. Netanyahu saludó el acuerdo logrado por Estados Unidos y advirtió que debe servir para que el pueblo iraní avance hacia su liberación. Esta es tu oportunidad de establecer un Irán nuevo y libre. Tomen las riendas de su destino, alcen la cabeza, miren al cielo. Nuestras fuerzas están ahí, los líderes del mundo libre. Todos vienen en su ayuda. La ayuda ha llegado y creo que se acerca el día en que Israel y un Irán libre se darán la mano en favor de la seguridad y la paz, en favor del progreso y la prosperidad. Desde la cumbre de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas, el gobierno alemán confirmó que desplegará 2 buques en el Mar Rojo como preparación para una posible misión militar de desminado en el estrecho de Hormuz. Las embarcaciones cumplirían labores de defensas pacíficas y humanitarias y requerirían autorizaciones de Irán y de Omán para entrar en operación.
En estos momentos, nuestros cazaminas Fulda y el buque auxiliar Tender Morsel están atravesando el canal de Suez rumbo al Mar Rojo. Los buques se están posicionando para una posible misión en el estrecho de Hormuz. Este posicionamiento es, como su nombre indica, una medida preventiva y de anticipación. Si surgiera la necesidad y la situación se materializara, queremos estar preparados para actuar con rapidez y, sobre todo, llegar al estrecho de Hormuz lo antes posible. Nuestros 2 buques contarán con el apoyo de sistemas autónomos, buzos minadores y equipos de protección naval. Desde esa misma cumbre de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas, el secretario de Guerra Pete Hegseth volvió a instar a sus aliados militares europeos a aumentar el gasto en seguridad para el continente. Reiteró que el Pentágono, por instrucciones del presidente Trump, revisará una posible reducción de sus tropas en Europa y volvió a criticar la postura de algunos socios que no aportan lo suficiente para la protección común de sus territorios y por no haber apoyado las operaciones contra el régimen de Irán. Estados Unidos ha defendido a Europa durante generaciones y el presidente simplemente dijo, que nuestros aviones tendrían que despegar de bases en Europa o nuestros barcos de puertos para atacar objetivos en Oriente Medio. Objetivos iraníes que amenazan los intereses europeos incluso más directamente que a nosotros mismos. Pero demasiados de nuestros aliados se negaron o intentaron ahogarnos en debates legales intrincados o nos criticaron públicamente por hacer lo que ellos mismos no están preparados o no pueden hacer. Fue vergonzoso.